Nuevo bloque de Like a las 10, cumpliendo con lo prometido. Dijimos que íbamos a hablar un poco acerca de economía y de la economía en este 2022. Pau, tal vez el primer año después de la pandemia. Sí, y además economía a nivel regional, ¿no? ¿En qué situación estamos? Y por eso estamos en comunicación con Pablo Magariños. Él es del Observatorio Económico Regional Urbano de la Universidad Nacional de Cuyo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Like a las 10. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, no, gracias a vos por contactarte con nosotros. Y bueno, charlar un poco justamente de la economía a nivel regional y, como dijo Emi, economía después de la pandemia. Exactamente, sí. Y el informe que traemos hoy de parte del observatorio es un informe muy interesante porque es el que se basa por los datos del INDEC del estimador mensual de la actividad económica, es decir, un adelanto de lo que estaríamos viendo trimestralmente con el PBI. Si nosotros, bueno, ya un poco metiéndonos en los datos del informe, si hacemos una comparación, recordemos que el último dato es el de febrero 2022, si hacemos una comparación interanual, esto es, comparando con un año anterior, vemos un crecimiento de la actividad económica del 9,1%. Ahora, algunos podrían decir que, bueno, 2021 todavía tenía algunas restricciones, o, ya sea en cantidad o en horarios, algunas actividades no estaban en completo funcionamiento, con lo cual desde el observatorio también hicimos una comparación, tomando en cuenta el registro de febrero 2022, comparándolo con el de febrero 2019, y vemos que también hemos tenido un crecimiento en este periodo del 4,5% en esta ocasión. Ahora, como decías vos, entre medio tuvimos una pandemia, ya sabemos la cuarentena, lo que causó en la actividad económica. Entonces, lo que hemos hecho desde el observatorio es justamente hacer una comparación contra un mes anterior a esto de la cuarentena, el distanciamiento social, etcétera, todas las medidas sanitarias. Entonces, si hacemos una comparación contra febrero 2020, vemos que la actividad económica ha recuperado en un 6,2%. Y esto no es casualidad de este mes en particular, sino que febrero 2022 ya sería el noveno mes consecutivo con registros superiores a lo que teníamos en febrero 2020, con lo cual ya vemos una tendencia de recuperación con respecto a los niveles pre-cuarentena. Pablo, Pero, estos sí, números que mencionamos, bueno, son en promedio. Entendemos que hay actividades que han crecido muchísimo y otras que han crecido muy poco, u otras que incluso pueden llegar a haber bajado. Sí, totalmente, tal cual decís vos. Sí, de hecho, lo que hemos estado hablando hasta ahora es como la agregación de 15 sectores de la actividad económica. Ahora, nosotros si los desagregamos y hablamos en particular de cada uno de ellos, bueno, vamos a poder decir que en febrero, si lo comparamos contra 2021, 14 de esos 15 se encuentran mejores. Y solo uno, que en este caso es agricultura, ganadería, caza, silvicultura, ha caído, ha tenido una contracción del 0,8%. Y acá quizás es importante destacar aquel que tuvo un mayor crecimiento comparado con 2021, que es hoteles y restaurantes. Recordemos que es uno de los sectores que tuvo una mayor caída durante toda la cuarentena y que, de hecho, si lo comparamos con niveles pre-cuarentena, todavía no ha llegado a recuperar esos niveles. Con lo cual se festeja esta recuperación. De hecho, es del 31,9% para hoteles y restaurantes. Sin embargo, tengamos en cuenta de que se deberían esperar recuperaciones de esas magnitudes para que logren salir de todo lo que perdieron durante la pandemia. Bien, Pablo, los factores que tienen que ver con ese crecimiento a nivel hotelero y gastronómico, ¿se debe al previaje? Bueno, ¿Pudieron digamos, observar ¿viste eso? cómo es Sí. ¿viste cómo es la actividad económica? Uno no podría asignarle específicamente una sola medida al crecimiento de un solo sector. De hecho, están estos sectores súper correlacionados entre sí y podríamos decir, bueno, entonces hoteles y restaurantes, cómo se benefició con el comercio, y ambos crecieron, y digamos, un previaje probablemente haya sido una de las medidas a tener en cuenta justamente para hoteles y restaurantes, pero también, digamos, es una comparación de distintos momentos. En una ocasión teníamos quizás algunos restaurantes que tenían que cerrar a ciertas horas, ahora quizás no las tenemos, con lo cual
es un poco ruidosa la comparación si solamente tomamos uno de esos factores. Bien. Bien. Pablo, ¿qué se puede prever de alguna manera y si se puede hacer para los próximos meses que han visto desde el observatorio? Bueno, la economía en Argentina siempre es una incógnita. Sí estamos viendo algo a tener en cuenta, quizás respondiendo un poco para el futuro. Hay que ver un poco cómo viene el pasado. Lo que hemos estado hablando quizás es la última temporada de la serie. Si nos vamos unos capítulos para atrás, registramos un máximo a fines de 2017, con lo cual un poco para hablar de crecimiento, y hemos estado hablando de fuertes recuperaciones, pero para hablar de crecimiento tendríamos que decir, bueno, voy a crecer cuando supere el máximo anterior. Y hasta ahora, si comparamos ese máximo al final de 2017, vemos que todavía se produce una caída del 2,2%, con lo cual si seguimos teniendo estas tendencias a nivel de la actividad económica, quizás podríamos estar registrando un nuevo máximo, pero la realidad es que todo lo que hemos estado hablando significa una recuperación de ese nivel de producción que se ha venido perdiendo en estos últimos años. Pablo, por si tenés el dato, y si no, en términos cualitativos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el comercio y con la construcción, que son como dos grandes actividades que van motorizando la economía en la Argentina, o es la sensación que tenemos siempre? Sí, exactamente. Son dos actividades muy importantes para el indicador. En general no han sido de las más representativas en justo en este mes para lo que fue el incremento en la actividad económica, pero siempre es importante tener estas y todas las 15, sectores, tenerlos en cuenta. Como decía recién, no podemos solamente tomar uno de los sectores y pensar que las medidas que tengamos sobre ese sector van a hacer que la actividad económica en general mejore, sino que tenemos que tenerlas en cuenta siempre como un conjunto. Claro. Y siempre presente de que la actividad económica se mueve de esta manera. Bien. Pablo, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado y bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y los invito a quienes nos están escuchando a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @oeruncuyo. Ahí subimos todos nuestros informes, infografías y los invitamos también desde ahí a nuestra página web. Perfecto, Pablo. Excelente. Muchas gracias. Pablo. Bien, ahí pasaba entonces Pablo Magariños, él es del Observatorio Económico Regional Urbano de la Universidad Nacional de Cuyo, brindándonos ciertos datos sobre el crecimiento y la caída de la actividad económica a nivel regional. Tenemos muchísimo más para compartir, nos quedamos hasta las 12, quédense ustedes también. Vamos a la pausa, ya venimos.